senadora Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta 5 minutos en contra. Con su venia, Presidenta. Seamos claros, votar a favor de esta reforma es decirle a la sociedad que los proyectos gubernamentales están por encima de los derechos humanos. Esa es la lógica de los estados totalitarios. Por eso, aprobar esta ley es dejar desprotegidos, especialmente aquellos más vulnerables, que no pueden defenderse adecuadamente en un juicio de amparo. Hace tan solo unos días, esta presidencia del Senado celebraba la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que suspendió la entrada en vigor de la ley SB 4 que criminaliza y discrimina a los migrantes. Siendo que se trata de la misma facultad en esencia, ¿por qué aplaudir que se suspendan leyes injustas allá y aquí se le quiere privar al Poder Judicial de esta herramienta? En síntesis, los he escuchado. Gracias. Los he escuchado y creo que lo sustentan en 5 premisas. Primero, corrupción, de la que tanto se quejan pero que no han presentado una sola denuncia en estos 6 años. 2, la supuesta discrecionalidad excesiva que tienen los jueces para suspensiones. Y respecto a esto, cabe mencionar que los jueces, al interpretar y aplicar el lenguaje de la Constitución, ambiguo y vago por su propia naturaleza, tienen un margen de discrecionalidad en la toma de decisiones, sí, pero este margen siempre es a través del análisis de la solidez de su argumentación. Los jueces deben asegurarse de garantizar el principio de progresividad y de máxima protección previsto en el primero constitucional, por lo que cualquier retroceso en el ámbito de la suspensión debe estar justificado de manera muy robusta. 3, la presunción de constitucionalidad de la ley derivada de su legítima democrática. En primer lugar, debe hacerse notar que esta presunción solo recae sobre la ley aprobada por un parlamento popularmente electo, mas no así en los reglamentos, en las normas generales, etcétera. En otras palabras, la prohibición respecto de todas las normas generales es sobreinclusiva. La reforma analizada, al tratarse de una modificación a una medida cautelar, no puede afectar por su propia naturaleza la aplicación general y permanente de las leyes, y todos lo sabemos aquí. La posibilidad de darles efectos generales a la suspensión tiene como justificación un ejercicio de ponderación entre 2 valores constitucionales: las obligaciones de proteger y garantizar los derechos previstos en el primero constitucional y la presunción de la constitucional de las leyes, en donde obviamente la garantía y protección de los derechos humanos son el eje rector de la Constitución y la suspensión no afecta la validez de las normas generales, sino solo su aplicación momentánea. 4, la contradicción con el principio de la relatividad de las sentencias de amparo. Creo que es importante aclarar que este principio de relatividad que tanto se ha mencionado ha dejado de ser un principio absoluto y, de acuerdo con una visión más garantista, se ha interpretado con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia para derechos colectivos. La Corte ya ha aceptado que una sentencia beneficie indirectamente a personas que no son parte de un litigio, pues de lo contrario sería imposible la justiciabilidad de este tipo de derechos. Y es que la suspensión es una medida cautelar que se toma mientras se resuelve si una norma es constitucional. Esta figura ha evolucionado particularmente desde la reforma del 2011, al permitirse que en algunos casos las suspensiones tengan efectos más amplios, especialmente cuando están en juego derechos colectivos o difusos como los ambientales o como los del consumidor. Por ejemplo, si hay una orden de la recuperación de un manglar, pues beneficia a toda la población de ese entorno. Además, debemos recordar que la declaración de inconstitucional con efectos generales se prevé si son aprobados con mayoría de 8 votos del Pleno de la Corte. Y desde la reforma constitucional que ustedes propusieron en 2021, esto se puede hacer con la emisión de un solo precedente obligatorio. Así que, por favor, les pido que nos ahorremos que el Poder Judicial venga otra vez a corregirnos la plana y les insto
a buscar alternativas que fortalezcan nuestra justicia y aseguren la protección efectiva de los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto, Presidenta.